asociación cultural que nos dedicamos a editar, a llevar una edición de libros sobre filosofía contemporánea en gallego, es decir, libre, sin estar, sigue estando sujeta a derechos de autor, pero en Creative Commons, y tenemos una página web y organizamos también cursos centrados en filosofía contemporánea que se llama Proyecto de Rigo. Ese es un poco el marco desde el que yo os voy a hablar aquí. Mi formación básica es en Derrida. Haré algún comentario sobre deconstrucción siguiendo el texto sobre Benjamin porque pienso que puede ser clarificador. Un texto que es, supongo que lo habréis leído y lo habréis visto, es un texto extremadamente complejo. Es complejo por muchas cosas, porque a veces es muy intuitivo también, porque a veces no lo es en absoluto, porque muchas veces Benjamin está discutiendo implícitamente con otra gente y no queda claro, y si no está la referencia no se entiende para nada por qué habla ahí, y luego otras cuestiones porque es que realmente es complicado, ¿no? Sobre todo cuando va llegando hacia el final, quiero decir, la complejidad ya no está solo ni siquiera en la expresión, es que parece que Benjamin quiere decir algo y apenas alcanza a apuntarlo, ¿no? El texto fue publicado por Benjamin en 1921. Os hago una pequeña, casi mínima, va a ser introducción contextual, aunque igual es algo que ya, un contexto histórico que más o menos podéis conocer o imaginaros, ¿no? Porque es la famosa República de Weimar, la crisis de las democracias europeas, la crisis de la socialdemocracia alemana, que luego va a abrir el camino al nazismo y a la supuesta victoria de los nazis en las urnas. En ese contexto de crisis radical del parlamentarismo europeo, empiezan a surgir estos grupos, pero ahí también quedan los restos en ese texto de Benjamin de un problema grave históricamente, que es la revolución vencida de un par de años antes de un grupo liderado por Rosa Luxemburg, de una línea comunista no socialdemócrata, con los socialdemócratas en el poder, y que es violentamente reprimida, ¿no? Asesinando incluso a los que eran sus principales dirigentes y matando a muchísima gente por el gobierno socialdemócrata. Eso por un lado, ¿no? Dentro de la propia Alemania, lo que genera una crisis de legitimidad de las instituciones parlamentarias. Y por otra parte, está ahí la todavía intentando imponerse revolución bolchevique. Lo que va a venir después, que Derrida, por ejemplo, cree que ya se empieza a anunciar en el texto de Benjamin el nazismo, está en muchas de las referencias que hace Benjamin a Schmitt, un jurista, filósofo del derecho, de origen católico, y que más tarde se va a convertir en uno de los principales teóricos del nazismo y justificador de la suspensión de las libertades que va a tener en el régimen nazi. Es un poco ese contexto, es un contexto básicamente de crisis de la representación parlamentaria y de crisis general de la representación, como vamos a ir viendo en el texto, es del que surge este texto de Benjamin en una discusión clara con este señor que os digo, que es Carl Schmitt. Y lo vamos a ver un poquito más con calma en el texto, ¿no? Otra de las cosas ya a nivel más general que quería comentaros sobre este texto y cómo leerlo ahora, y señalo esto que vamos a ver luego con más calma, es lo extraño que nos resulta, en parte, la no definición de partida de Benjamin de lo que es violencia. Lo extraño que puede resultar también que deje la esfera del lenguaje totalmente fuera de la violencia, como un ámbito de las relaciones humanas en las que sea posible la no violencia, y muchos de los elementos de su análisis, ¿no? Y digo que nos puede resultar extraño porque en nuestro contexto político y cultural estamos asistiendo cada vez más a un control por parte del Estado
ya no solo de la violencia, o sea, ya no es que solo tenga el monopolio de la violencia, sino que empieza a tener el monopolio del lenguaje en el que la violencia queda definida, ¿no? Ha monopolizado también esa retórica de la violencia. Me mandaban ayer un correo y entraríamos ahí en todas las últimas reformas de las leyes sobre manifestación en la calle, en la que empiezan a tipificarse como actos violentos cosas que muy difícilmente, ni en este contexto ni en casi ninguno anterior, podían entenderse como violencia, ¿no? Pues el Estado puede decir que proyectar unas frases en una pared o en un edificio, eso es violencia, ¿no? Que un puro acto expresivo es violencia. Eso que para nosotros, bueno, parece que es normal, no lo es, pero bueno, que vivimos en un contexto que puede tipificar este tipo de acciones así, desde luego debía de ser una cosa terriblemente extraña en este contexto, muy terrorífico por lo demás, de la República de Weimar en las vísperas del fascismo. Pero por lo menos parece que tenían todavía la posibilidad de definir el sentido de violencia o el significado de violencia, ese espacio del lenguaje, sin que también el Estado viniera a controlar el lenguaje, ¿no? Lo ponía simplemente porque yo creo que esto es uno de los elementos, y ha habido una transformación también política y social. Por favor, si hay algo que no... Me podéis interrumpir en cualquier momento, no tengo ningún problema, ¿no? Si hay algo que no se entienda, que no quede claro en lo que diga. Os decía que yo creo que también esta transformación en la propia definición del marco y del sentido del término violencia hace que ese texto de Benjamin sea a veces extraño, ¿no? Luego hay otros elementos que hacen el texto extraño, que ya os comenté. Esa discusión implícita con Carl Schmitt. Os contaré un poquito más, pero ya al hilo de lo que diga Benjamin, porque bueno, tampoco es cuestión aquí de hacer simplemente empezar a explicar a Carl Schmitt. Y después también ese fondo de teología o misticismo que explota sobre todo hacia el final del texto y que resulta muy raro, ¿no? Todos esos análisis de la vida al final reconozco que son extraños, pero bueno, poco a poco pueden irse conectando con cosas que queden más cerca ahora, ¿no? O que no queden más cerca, pero que puedan ayudar a entender cuál era por lo menos el mapa ese de problemas a los que tenía que enfrentarse Benjamin. Si queréis hacer cualquier comentario general del texto ya, o de lo que acabo de decir, o lo que sea, pues en serio me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿no? Si no, vamos a empezar. Si tenéis el texto con vosotros por ahí, no sé si habéis hecho esquemas o lo habéis subrayado o algo así. Yo lo que os propondría es ir haciendo recorriendo el hilo del propio texto, haciendo pequeñas paradas y simplemente, digamos, plantear una especie de esquema general del texto, ¿no? E ir parando en determinados puntos y explicarlos un poco. Y ya después, si queréis, intentaré enredarme lo menos posible para que podamos tener tiempo. Pues si nos centramos en las cuestiones que más os interesen, digo, para que tengáis un poco una panorámica general de lo que pasa ahí. Insisto a lo mejor hay algo que vosotros tenéis subrayado y que no entendéis y que por yo no refiero a él, por favor decidlo. Ya no, independientemente de cualquier timidez o cualquier cosa, pues comentadlo, porque a lo mejor pues se me ha pasado o lo he dado por sentado o cualquier cosa, y si os tenéis alguna duda o cualquier cosa que os llame especialmente la atención en el texto y yo no vaya a comentar, pues me lo decís. Vale, empezamos por el título. ¿Qué se propone Benjamin en ese texto? ¿Qué es lo que dice proponerse? Pues lo que se propone es elaborar eso, ¿no? Ni una definición de lo que es violencia, ni siquiera una reflexión, ni un análisis de situaciones violentas, sino hacer otra cosa, que es hacer una crítica de la violencia, ¿no? Y cómo va a definir en las primeras líneas de este texto qué es una crítica de la violencia y cuál sería su tarea.
pues lo va a definir como la exposición de la relación que tiene la violencia con el derecho y con la justicia. El término alemán para violencia es Gewalt. Sabes más alemán que yo, pero bueno, lo que sí me da el alemán para poder buscar en el diccionario es que Gewalt no es exactamente lo que... O sea, los contextos en los que se usa Gewalt en alemán no se corresponden a los contextos en los que nosotros usamos Gewalt aquí. O sea, que Gewalt puede tener simplemente el significado pues, de un poder legítimo. Claro, ahí ya está implícito también el uso de la violencia, ¿no? Pero no, o sea, no tiene ese sentido que nos... O sea, quiero decir, en esa noción alemana de Gewalt lo que ya está es lo que es todo el problema del texto, ¿no? La relación entre la violencia y la ley, entre la violencia y la legitimidad. Derrida invitaba a traducirlo en su texto sobre Benjamin, el nombre de pila de Benjamin, por fuerza de ley, ¿no? Que eso era el sentido que podía tener Gewalt. Estamos hablando de una violencia, pero de una violencia legítima. Eso también va a marcar un poco cuál va a ser el ámbito de la discusión. Perdón un momento, Beatriz. ¿Hay gente de alemán? Sí. ¿No? Bueno, os podéis ayudar un poco con esto. Vale, esa tarea va a ser entonces exponer la relación que hay entre la violencia y el derecho y la justicia. Os digo, claro, si estamos hablando más de ese contexto de violencia, la violencia asocia a dominio, a poder, a legitimidad, pues el marco que lo va a definir va a ser derecho y justicia. Veis que Benjamin va a distinguir entre derecho y justicia. Eso no se va a dar por sentado y en su largo del texto más bien esa va a quedar claro que puede que no tengan nada que ver, ¿no? A partir de este momento, lo que Benjamin va a analizar es cómo se entiende normalmente en los discursos sobre el derecho y sobre la justicia, pero bueno, sobre todo los discursos sobre el derecho, sí. No, Benjamin, no. Claro, el término justicia queda un poco fuera del propio ámbito del derecho. Yo creo que eso lo va a quedar claro al final. El derecho natural estaría dentro de la esfera del derecho, que vamos a ver que va a ser lo siguiente de lo que va a hablar Benjamin. Y va a hablar sobre eso para decir que el enfoque del derecho natural no le sirve. Pero derecho natural entraría como opuesto a derecho positivo, o sea, supongo que lo preguntas porque en el derecho natural se considera que la fuente del derecho es precisamente la justicia, como justicia divina, que si hay unas leyes positivas es porque responden a un orden del mundo que es así, que está bien, ¿no? Pero no, para Benjamin esto no, o sea, esto digamos que no es cierto. La justicia va a quedar completamente fuera de la esfera del derecho. Y ya que comentas esto, pues vamos precisamente partiendo de estos análisis sobre el tema del derecho, ¿con qué nos encontramos? Pues para Benjamin, lo que Benjamin se encuentra es que la discusión habitual sobre la violencia y sobre la relación entre violencia y legitimidad o ley, pues se plantea a partir de la distinción entre fin y medio. O sea, esa distinción se da por sentada. Vale. ¿Y dónde quedaría la violencia? Y pues la violencia quedaría en el orden de los medios. ¿Y qué definiría si una violencia es justa o no? Pues que el fin sea justo. Esa sería justamente la posición del justnaturalismo. El derecho natural dice que la violencia pues es una cosa que está ahí y que el problema no es estrictamente la violencia, sino que la violencia vaya a ser empleada para unos fines que sean justos. Es decir, considerar únicamente la violencia como un medio. Pero a Benjamin esa solución no le vale. Y no le vale porque no le vale tampoco la distinción medio-fin. Y ahí va a ser extremadamente radical a lo largo del texto, ¿no? De hecho, cuando vaya a hablar hacia el final de una violencia pura, que parece que se podría ser el espacio para la justicia en relación con una filosofía de la historia, no quiero ir apurándome mucho, pues va a decir que eso es la política de los medios puros. En el contexto de Benjamin había más gente trabajando en esta crítica de la distinción esta entre los medios y los fines, y la idea de esta de que
quedado tan extendida hasta en la lengua popular de que el fin puede justificar los medios, ¿no? Era la posición de Adorno y Horkheimer, que deja muy clara, por ejemplo, en la dialéctica de la Ilustración, para hablar de otra gente del contexto de Benjamin, también dentro de la filosofía alemana y de origen judío, que se estaban dedicando a estas cuestiones, y que era clave esta distinción esta crítica, esa distinción entre fines y medios, ¿no? Porque nunca está tan claro exactamente qué es un fin y qué es un medio. Una vez que te pones a analizarlo, ves que decidir no es tan sencillo, que hay una especie de espacio indecidible, ¿no? En la que el fin puede parecer un medio. Y eso es lo que nos va a revelar pues el análisis. Bueno, el justnaturalismo dice que sí, que la violencia se puede utilizar si los fines son adecuados y que los seres humanos, pues ya que han nacido con esa capacidad natural para ejercer violencia, pues que pueden ejercerla, ¿no? Benjamin no lo cita, pero el caso extremo de esto y una especie casi de momento de deconstrucción del justnaturalismo podría ser, no sé si habéis leído el texto, la filosofía en el tocador de Sade, ¿no? Cuando se pone allí a justificar, apelando precisamente a esta idea de derecho natural, porque uno debe hacer uso de su violencia, ¿no? Y pues la idea de fondo es un poco esta. Y llega un momento en el que no se puede fundar ahí ni una ética ni una política, ¿no? Porque decidir en cuanto a esto resulta extremadamente complicado. No es admisible la posición del derecho natural, y Benjamin va a analizar lo que es la teoría positiva del derecho. Cuando Benjamin habla de la teoría positiva del derecho, y aquí igual hay un par de frases que resultan bastante extrañas, está pensando sobre todo en Carl Schmitt. ¿Cuál es la idea de gente como Carl Schmitt? Y ahí igual la posición sería partir un poco más de Maquiavelo, ¿no? Que hay un espacio que es el de la política, que es un espacio autónomo con sus propias normas, y de que es el de que debemos partir para una situación, para cualquier tipo de análisis del derecho, ¿no? De lo que vamos a hablar aquí va a ser del poder efectivo y de la soberanía, sin hacer ningún tipo de referencia a una especie de orden o de justicia fuera de ahí que pudiera justificar. Porque Smith piensa, como otros teóricos del derecho positivo, que ese movimiento no es necesario, ¿no? Por eso Benjamin dice pues esta frase que puede resultar rara, por eso me paro simplemente a comentarla, y no tenemos la misma edición, o sea que no sé. Pero la vamos encontrando y... Vale, nada, bueno, de todos modos es simplemente... el derecho natural nos comentaba esto de, que la violencia es adecuada si los medios son adecuados. El derecho positivo va a tratar, en cambio, de garantizar la necesaria justicia de los fines por la legitimación correspondiente de los medios. O sea, ¿cuál va a ser lo que va a intentar hacer el derecho positivo? Centrarse en la legitimación del poder fáctico. Que eso era precisamente lo que pretendía Schmitt. Schmitt había, previamente incluso al ascenso del fascismo, escrito varios textos en los que legitimaba la... Página 89, al principio. La frase que citabas era la Sí. el derecho positivo puede jugar todo derecho en transformación solo mediante la crítica de sus medios. Sí, sí. Vale, sería un poco más arriba. Okay. ¿Cuál es esta? Como todo el rato está volviendo sobre la misma, era un poco la idea esta simplemente de que aquí sí nos vamos a centrar en un espacio que ya no remite a un orden natural, sino simplemente al poder fáctico y tratar de justificarlo y cómo se justificaba. ¿Y qué es lo que va a estar atacando Benjamin en esta crítica al derecho positivo? Pues posiciones como la de Schmitt, que anteriormente había justificado la dictadura, considerando que el soberano tenía poder para suspender la ley en cualquier momento, ¿no? Y que ahí radicaba precisamente el poder soberano del Estado, en la suspensión de la ley. No en la supuesta, ni en el bien común, ni en su condición de ser un contrato que guardase las libertades individuales de los ciudadanos, porque las habían delegado ahí, ¿no? Y el Estado, para sostenerse en sí mismo, podía entonces suspender la ley.
eso se le conoce como el decisionismo smithiano. Smith pensaba que este momento, o sea, esa que llamaba decisión de la suspensión de la ley, que bueno, eso os digo, es un estado que tampoco es que sea tan extraño, ¿no? La mayor parte de es curioso, la mayor parte de las constituciones europeas, la nuestra por ejemplo, ha recogido la posibilidad de suspender derechos que están garantizados en el momento en que el Estado se ponga en peligro, ¿no? O sea, quiero decir, Smith es una cosa muy presente todavía en las propias constituciones de las democracias occidentales. Pero que, o sea, a Benjamin no le convence la posición de Smith. Y esto es complicado también dentro de lo que es los propios análisis sobre los textos de Benjamin. Porque la relación o sea, claro que un judío asesinado en la frontera de España intentando huir de los nazis, parece que mantuviera una relación teórica con uno de los ideólogos del nazismo, era una cosa muy incómoda para muchos de los estudiosos de Benjamin. Pero es verdad que Benjamin había trabajado sobre Smith, le había dedicado su libro anterior, el primer libro que tenía Benjamin publicado, sobre el drama barroco, y lo leía con un enorme interés, ¿no? Pero va a invertir completamente esta posición y esta manera de entender lo que es el poder. Y yo creo que lo hace precisamente en este texto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco en esto. ¿Qué sucede finalmente con el derecho positivo? Bien, el derecho positivo está funcionando con lo mismo, porque lo que realmente pretende Smith con esta cancelación del derecho y con esa quedarse con la pura esfera del poder ya establecido es sostener la existencia del Estado y mantener el orden, ¿no? Estamos también en la misma esquema general de los medios y los fines, que a Benjamin le parece que no puede ser en el ámbito en el que pensemos la idea de violencia. O sea, la violencia no la podemos pensar con respecto a una idea de fin que quedaría fuera de la violencia, porque si lo que tratamos de hacer es una crítica de la violencia, deberíamos quedarnos internamente con ver cómo funciona esto, ¿no? Es por ello que dice también la distinción de la violencia en legal y ilegal tampoco queda nada claro. ¿Qué define que la violencia sea legal o ilegal? Pues que el Estado la haya reconocido. Pero, vale, ¿y esto de dónde nos viene? Benjamin va a pasar a analizar, viéndose en esta especie como de callejón sin salida del derecho natural y el derecho jurídico, pues cómo confluyen estos dos tipos de discursos sobre el derecho en diferentes manifestaciones de la vida de su tiempo. Esto es, ver cómo se conjugan los supuestos fines naturales con el derecho instaurado y si realmente hay tales fines naturales y esos fines naturales que quedarían fuera del ámbito del derecho, ¿no? O que el derecho sería el encargado de cumplirlos, ahí podéis poner los que queráis, serían estos de los fines jurídicos que serían simplemente la pura y dura subsistencia del derecho. Benjamin empieza ahí analizando las legislaciones europeas en torno a diferentes aspectos, como os comentaba. El primero es, por ejemplo, qué pasa con la legítima defensa, o sea, qué pasa cuando parece que los fines naturales entran en colisión con el orden jurídico y, por tanto, con los fines jurídicos, ¿no? Pues la mayor parte de la legítima defensa sí está reconocida, pero digamos tienen que ser espacios controlados, ¿no? Y Benjamin comenta, hay un interés del Estado en monopolizar la violencia. El Estado necesita sacarle la posibilidad del uso de la violencia a los individuos que lo componen para garantizar su propia subsistencia, ¿no? En esto dice en la página 187, os la leo yo, tampoco hace falta que la busquéis. Y esto es un punto importante porque va a poner de relieve el nexo tan estrecho que hay entre derecho y violencia
y por tanto cuál es la base realmente de eso que se nos presenta como legitimidad, que es el interés del derecho en cambio un poco la cita, el interés del derecho en la monopolización de la violencia frente a las personas individuales no se explica mediante la intención de salvaguardar los fines jurídicos, sino antes bien mediante la intención de salvaguardar el derecho como tal. Pues la violencia, si no se encuentra en manos del derecho, lo pone en peligro, no mediante los fines que persiga, sino ya por el hecho de su mera existencia externa al derecho. Bueno, os voy a leer el párrafo entero. Justamente esa misma suposición puede darse a entender más drásticamente indicando el hecho de que a menudo la potente figura del gran criminal, aunque sus fines sean repugnantes, provoca la secreta admiración del pueblo. Y esto no se puede deber a su acción, sino solamente a la violencia que aquella hace patente. Porque en este caso esa violencia que el derecho europeo de nuestros días intenta arrebatarle al individuo en todos los sectores de su actuación se presenta amenazadoramente y despierta al fallar la simpatía de la multitud hacia el derecho. Mediante qué función la violencia le puede parecer al derecho algo tan temible y peligroso, ha de quedar precisamente claro donde el despliegue de la violencia se tolera por el ordenamiento jurídico actual. ¿Qué es lo que de alguna manera está? 92. Perdón, igual estamos. No sé, si incluso es peor que me ponga a leer estas. No, perfecto. ¿Cuál es la cuestión aquí que apunta Benjamin? ¿Qué sucede con este tipo de violencia al margen del derecho? ¿Por qué es peligrosa para el derecho? Porque lo que está diciendo no es solo que una transgresión pueda ser un problema para el orden social, para el individuo que la sufre, no, sino para la existencia misma del derecho como institución. Pues porque de algún modo que esa violencia exista fuera del derecho revela el fundamento mismo del derecho, que esté en una violencia semejante. Luego vamos a ver esto un poco más adelante, si recordáis el texto, con la distinción que establece Benjamin, aunque luego la emborrone un poco, entre una violencia fundadora de derecho y una violencia mantenedora de derecho. Sí, pero bueno, de momento va encontrando estas cosas, ¿no? Lo siguiente que va a analizar Benjamin es el derecho a la huelga, que a Benjamin va a sostener que la huelga es algo violento, una cosa que parece que en su época chocaba y hoy en día, sin embargo, también está como muy admitido que no ir a trabajar es una cosa muy violenta y no dejar trabajar a los demás también, ¿no? Y va a sostener que el derecho, que se ha conseguido dentro de las democracias de su tiempo, pues este derecho, que es una especie de ejercicio de la violencia admitido, porque lo que pretende una huelga, en último término, es un cambio en las condiciones previas, ¿no? O sea, Benjamin considera que es violencia porque lo que va a haber en la huelga es un cambio de estado y una fundación de otro tipo de situación de derecho. O sea, es en ese sentido un derecho bastante paradójico para él, ¿no? Porque sería un derecho que permite, que da como la posibilidad de utilizar la violencia dentro de cierto marco para alcanzar ciertos fines. Y que es un derecho paradójico y que entraña bastantes contradicciones que van a ir revelando un poco toda la complejidad de esa supuesta esfera del derecho y sus relaciones con la violencia, se ve pues cuando se pasa de los límites de la huelga controlada, ¿no?, legal, entre comillas, a la huelga general, que inmediatamente pasa a ser calificada por el Estado como abusiva, pero que realmente revela cuál es la verdadera naturaleza de la huelga. Hay un momento también en el que señala otro aspecto violento de la huelga, cuando dice que cuando los trabajadores en huelga acceden a abandonar la huelga, pero a través de una oferta que se le ha hecho que traiciona el propio espíritu por el que se ha vivido la huelga, que ahí también hay un ejercicio de violencia. Sí, porque es curioso, ¿no? Más adelante Benjamin va a distinguir muchos tipos de huelgas, siguiendo además luego a Sorel, y
más va a establecer una distinción que, claro, es que es una cosa que es muy rara, ¿no? Va a tener muy claro que la huelga general, o sea, va a distinguir aquí entre huelga general política, que no sé si recordáis, la intención de la huelga general política era pues eliminar el Estado que hay para poner otro, pero no puede eliminar el Estado, y una huelga general revolucionaria, que lo que intentaría sería eliminar el Estado. Y más adelante, y comentando a Sorel, lo que va a llegar a decir es que una huelga general revolucionaria que fuera solo aniquilar el derecho no sería violencia. Aunque hubiera violencia, que eso no sería violencia. Bueno, sí que sí sería violencia, pero que sería violencia pura, ¿no? Que no, incluso llega a decir, no, incluso llega a ponerlo en el ámbito de las cosas en las que no implicaría violencia, porque ahí no hay fundación de derecho para Benjamin, sino puramente destitución del derecho existente que está fundado en la violencia. Claro, yo vuelvo aquí, que supongo que nos suena muy raro en castellano, porque Gewalt ya tiene ese sentido de legitimidad en alemán, del que carece nuestro idioma, ¿no? Entonces, quizás se puede entender más desde ahí, no resulte tan exageradamente raro como resulta en castellano, algo así, ¿no? Independientemente de que no pueda estar uno de acuerdo con una huelga general. Sí, pero por ejemplo, Benjamin va a considerar que son violencia las huelgas parciales con la intención de conseguir pues, mejoras salariales, como la de los médicos, ¿no? Que cita así muy irónico, ¿no? Lo que la huelga muestra para Benjamin es que la violencia es capaz de fundamentar y modificar situaciones jurídicas. Y para ver esto todavía más, o sea, de un modo más patente, lo siguiente que va a analizar Benjamin es el derecho de guerra. Y ahí le parece que, bueno, vais siguiendo más o menos esto. Yo no sé si estoy como siento demasiado... Igual además esto nos va a llevar muchísimo tiempo, me temo, si realmente vale la pena ir deteniéndose tanto en los diferentes puntos del texto o... Yo creo que podemos seguir avanzando y después, dependiendo de cómo veamos el tiempo, pues vemos porque en realidad de las tres partes, en principio, que tiene el texto, ¿no? Toda esta disquisición sobre la distinción entre medios y fines y la superación de esa oposición entre derecho natural y derecho positivo. Después, y el análisis de estos casos específicos en los que estás ahora. Después pasaríamos a la disquisición esta un poco mítica entre la disquisición entre violencia mítica y no sé, violencia semítica o violencia divina, y después un apartado muy breve de conclusiones. Entonces yo creo que de cara a lo que hemos estado discutiendo, esta primera parte es la que necesita más detenerse, y tal vez si nos da tiempo a hacer algún tipo de alusión a la distinción entre violencia divina y... Seguramente la última parte es la más compleja, creo que esta parte es como más fácil de seguir, pero bueno, sí, igual también es mejor ponerlas, intentar ir un poco más rápido. Bueno, vais a decir con la misma idea del derecho de guerra. El derecho de guerra parece mostrar nuevamente una situación en la que la violencia es capaz de generar un nuevo orden jurídico, ¿no? Cuando alguien vence una guerra, pues hay toda una especie de ritual por el que el vencido tiene que someterse al vencedor, y ese vencedor le va a dar pues, otro tipo de normas, ¿no? En este punto es interesante, es curioso, Derrida lo destaca, más lectores de Benjamin lo destaca, la posición el comentario que hace Benjamin sobre el pacifismo. Bueno, en el 1914 había empezado la Primera Guerra Mundial, y aún parte de la revuelta de la que todavía quedan restos y que realmente es la que hace perder la legitimidad de la República de Weimar, tuvo que ver pues, con la oposición de muchos grupos dentro de la izquierda a la guerra,
cosa que la socialdemocracia alemana no hacía, ¿no? Incluso el poder se puso a defender. Y había en toda la época de Benjamin, que venía ya anterior, una actitud muy fuerte de antimilitarismo. Benjamin va a ser a veces un poco irónico con determinados rasgos pacifistas, pero lo que está de fondo, yo creo, es una actitud radicalmente pacifista de Benjamin. No hay que olvidar esa función o ese estrecho vínculo entre el derecho y la fuerza, y si es necesario establecer las bases para un nuevo pacifismo, hay que tenerla en cuenta y no quedarse meramente en una condena moral. Lo que en un determinado momento va a decir, no se puede hacer simplemente una crítica de la guerra desde la idea de que toda vida es sagrada o desde el imperativo moral kantiano, ¿no? Actúa de tal modo que empleas solamente en tu persona como la de otra. No se puede criticar la guerra desde la esfera de la moral para Benjamin, ¿no? Habría que ponerse en un plano de lo político. Esa relación entre... Es curioso cómo va avanzando el texto de Benjamin, porque cada vez es más terrible, es como si estuviera eso, poblado de fantasmas que cada vez fueran apareciendo más. Y el Estado va a ser, esa violencia legítima que aparece al principio, cada vez va a tomar rasgos más terribles y más espectrales, ¿no? Especialmente interesante es el análisis de la policía, al que vamos a llegar ahora, y yo creo que vamos a llegar ya, pero antes de que llegue ahí, va a dar repetidas señales, va a insistir repetidas veces en el carácter amenazador, terrible e informe de esa violencia ligada al derecho. Y eso se ve ya, y es uno de los últimos ejemplos de Benjamin en esta serie, que le sirve para después establecer esa distinción fundamental en todo el texto, que es la distinción entre una violencia fundadora de derecho y una violencia mantenedora de derecho, que después va a explicar la distinción entre la violencia mítica y la violencia divina. Es la centralidad en el orden jurídico de la pena de muerte. Una pena de muerte que para Benjamin no responde simplemente a un principio de justicia equitativa, de pues tú matas, te matan, sino que dentro del propio orden jurídico muestra el límite de esto. Realmente el derecho tiene un poder, el derecho se constituye a sí mismo contra la vida y por eso tiene que demostrar en su límite mismo que puede aniquilar la vida de los individuos que caen bajo su jurisdicción, ¿no? Esa sería esa violencia suprema de matar a alguien, que es lo que representa la pena de muerte. Y es muy curioso que, por ejemplo, ya en el siglo XIX, a raíz de esto de la pena de muerte, que empieza a haber gente que se opone a la pena de muerte, empiezan a haber las primeras personas que les parece que, como Beccaria, uno de los tipos que también empezaron con cuestiones de reformas penitenciarias, y algunos de los filósofos clásicos, es muy notable el ejemplo de Kant, van a defender la pena de muerte y su necesidad total dentro del orden jurídico, ¿no? A Benjamin le parece que eso es así porque es que el derecho, la esfera misma del derecho, depende completamente de que toda la vida y la posibilidad de la violencia suprema caiga dentro de su jurisdicción. Además de la pena de muerte, y ya como el ejemplo central de todo el texto. El ejemplo central de todo el texto, digo, sobre todo porque en él se van a ver además lo complejo que es en ese texto como los pares binarios en torno a los que se organiza. Vemos como Benjamin había empezado una crítica de la idea esta de medio fin, como luego él va a inventarse o va a sostener, analizando todos estos ejemplos, que hay dos tipos de violencia, una que instaura el derecho
y otra que estaría encargada de mantenerlo. Pero esas dos violencias se van a encontrar en lo que Benjamin califica de mezcla fantasmática en un momento. Tiene más adjetivos, más... Sí, habla nuevamente de violencia informe, fantasmal, aberrante, dice en algún caso, es bastante rudo, que es la policía. ¿Por qué esa centralidad de la policía? Benjamin insiste, estamos en la... ¿Por qué? El derecho de la policía designa ese punto en que el Estado, sea por impotencia o por las conexiones inmanentes, estoy citando a Benjamin, que son propias de todo ordenamiento jurídico, ya no puede garantizar sus fines empíricos a través de dicho ordenamiento, pero los quiere lograr a toda costa, ¿no? Lo que se ve ahí es que los propios fines, o sea, que el Estado se convierte, y por eso necesita la policía, el Estado, que se supone que era un medio para garantizar pues, los fines naturales y que por eso funcionaba el orden jurídico, se convierte en un fin en sí mismo que lo que quiere garantizar es su propia permanencia, ¿no? Por eso la policía es esa especie de figura fantasmal en el que dos tipos de violencia, la que instaura el derecho y la que se lo mantiene, se confunden. Vale, y ahora sí quiero leeros una cita que sería la continuación de la que leí anteriormente, y es el final del párrafo que empieza, y es que estos dos tipos de violencia se hallan conectados. Es el primer párrafo sobre el tema de la policía. Vale, hacia el final, y hay una referencia directa a la cuestión de Schmitt, y lo que se juega aquí también es otra idea del tiempo, de la idea de temporalidad que al final está subyaciendo a esa distinción, también un poco rara, entre una violencia instauradora de derecho y una violencia que mantiene el derecho, y que al final a Benjamin se le va a confundir, ¿no? Va a decir un poco, va a continuar con por qué es necesaria la policía para mantener la existencia misma del Estado, ¿no? El Estado como fin en sí mismo y la policía. Y es la continuación de la cita que os he leído anteriormente. De ahí que la policía intervenga en nombre de la seguridad en muchísimos casos en que la situación jurídica no es clara, o que incluso sin relación alguna con los fines jurídicos vaya acompañando al ciudadano en tanto que molestia permanente a causa de la vida regulada por innumerables reglamentos, o que simplemente lo vigile. En contraposición con el derecho, que en la decisión, entre comillas, establecida con sura y lugar, reconoce una categoría metafísica mediante la cual proclama su derecho a la crítica, el análisis del instinto policial no da con nada que pueda ser su esencia. ¿A qué se refiere? Aquí. La referencia a Schmitt es directa. Simplemente lo quería arreglar porque esto sí nos resulta un poco raro, ¿no? Porque mete ahí la palabra decisión entre comillas. Bueno, pensemos que hay una especie de entidad soberana que detenta completamente el poder y que en un determinado momento, como ejercicio de esa soberanía, pues puede suspender el derecho. Y eso es un momento que tiene lugar en un momento determinado del tiempo. Pero es que la cosa no funciona así en los estados actuales, dice Benjamin. Y si no funcionaba así en su época, pues... yo creo que los mecanismos policiales se han perfeccionado mucho también en el último siglo. Y no funciona así porque es que no hay tal cosa como un momento de suspensión del derecho. En otro momento lo dice, y lo va a recoger filósofos contemporáneos, por ejemplo Agamben, que no sé si conocéis, en las tesis sobre filosofía de la historia, que él considera que sería el marco general de la filosofía de la historia donde habría que leer esta crítica de la violencia, va a decir, es que el mundo en el que vivimos, la excepción es la regla del mundo en el que vivimos.
vivimos, ¿no? O sea, nosotros vivimos en la permanente suspensión del derecho y eso se ha convertido en nuestra normalidad. Y esa crítica radical que le hace la decisión de Schmitt, que al final solamente intenta salvar o legitimar la falta de legitimidad total del Estado, pues se va a concentrar precisamente en esta figura de la policía. Yo creo que ahí eso lo comenta Derrida en Force de Loi, o sea, es curioso este elemento de Benjamin, ¿no? Cómo con el desarrollo de las tecnologías y de las teletecnologías y de otros modelos de control, ¿no? Como con muchísimas figuras actuales que tampoco eran imaginables en su tiempo, pese a lo que después tuvieran en nada campos de concentración, como puede ser espacios pues como los centros de internamiento de migrantes, ¿no? Donde no hay un derecho que regule ahí, donde todo el derecho está suspendido porque simplemente esa gente que está en un cruce de fronteras y por un delito administrativo pueden ir e internarte. Y eso es una normalidad cotidiana del funcionamiento del Estado. Que él hace ese pequeño análisis, pero que yo creo que visto desde la distancia, como tantas cosas de Benjamin, han resultado mucho más claras a la luz de acontecimientos posteriores, ¿no? Este análisis le ha servido, cierro aquí, para ver que tomado desde el ámbito de los medios, lo que yo os comentaba, toda violencia instaura el derecho o bien lo mantiene. Y aquí va a hacer un corte que a mí me parece que es muy interesante porque va a abrir la posibilidad de un espacio donde no hubiese violencia de las relaciones humanas, ¿no? Es que no se podían arreglar las cosas de otra manera. Y yo creo que es especialmente interesante porque el espacio que Benjamin ve, claro, como un espacio donde no hay violencia, donde hay otro tipo de relaciones entre humanos, va a ser precisamente la esfera del lenguaje. 102. Esto entroca, claro, con todas las... Creo que lo tenéis, bueno, no sé si lo teníais, no tendréis por qué haberlo mirado, no sé si lo habéis hecho. Es además un texto bastante extraño, pero esto entronca directamente con las reflexiones de Benjamin sobre el lenguaje en otros textos, que son también bastante peculiares. Si en este texto lo que hay con toda esta crítica de la violencia de fondo es una crítica radical de la distinción medio-fin y también una crítica radical de la idea de representación que es la que está funcionando para legitimar, por ejemplo, los actuales estados democráticos y los estados democráticos de su tiempo. Esta crítica de la representación que es como un lugar común en toda la filosofía del siglo XX, sobre todo del principio, y que algunos autores más contemporáneos dicen que proviene ya del propio siglo XIX, ¿no? Y de una especie de crisis de la modernidad. Tiene que ver, está ya realmente en Benjamin, se hace más clara con una idea de lenguaje en el que el lenguaje no es representación. Normalmente pensamos, y de hecho normalmente pensamos pues, que el lenguaje es un medio que usamos para comunicarnos con otra gente y que hay pues, una materialidad que sería el significante, que se liga a una idealidad que sería el significado, así con todo de una manera muy burda, y de que hay una especie que la relación es arbitraria entre esos dos elementos y que nosotros podemos utilizar esos signos como usaríamos cualquier otro instrumento para la comunicación. El lenguaje, por tanto, representaría la realidad, una realidad que sería de otro orden y que no sería lingüística, ¿no? De alguna manera, pues con una palabrita, tú estás diciendo gato y lo que está ahí de alguna manera representado, de una manera simplificada, pues es la idea de gato, o sea, lo que sea eso. Benjamin va a criticar radicalmente en el texto que tiene sobre el lenguaje general y el lenguaje de los humanos esa idea de representación.
también desde una posición un poco místico-teológica. Y va a decir que el lenguaje es expresión, no representación. Es más, va a considerar que esa idea de lenguaje, donde lo central es el signo, pues le va a llamar concepción burguesa del lenguaje. Y lo que va a establecer es que el lenguaje es expresión del ser espiritual de las cosas. Y en ese sentido, no solo los humanos tienen lenguaje. Benjamin va a hablar de un lenguaje de Dios. Podíamos igual intentar leer esto de una manera se deja leer poniendo a Dios entre comillas, ¿no? Pero va a hablar también de un lenguaje de la naturaleza y de un lenguaje de las cosas. Entre esos lenguajes, las relaciones que se dan es de traducción. Unos lenguajes se expresan a los otros. Y la parte central del lenguaje es el nombre. Y el nombre, quiero decir, incluso por lo menos en la filosofía del lenguaje más clásica, en el nombre no hay representación. O sea, un nombre no representa nada, no representa una idea, un nombre designa. Es un marcador fijo de una cosa, ¿no? A mí me va a parecer que en el nombre se encuentra la expresión del ser espiritual de las cosas, ¿no? Esa comprensión del lenguaje fuera de la representación, fuera de la idea de medio, la idea de que el lenguaje no es un instrumento para hablar de las cosas, sino el espacio en el que esas cosas llegan a ser pues lo que realmente son, ¿no? Y que no se limita al ser humano tampoco, ni a lo que entendemos por lenguaje verbal, pues es la idea del lenguaje que está de fondo cuando en este contexto va a decir, pues en esa esfera del lenguaje no hay violencia. El ensayo al que se está refiriendo Beatriz es, si recordáis, en primer lugar os había dado el PDF de este, pero a continuación os había dado un PDF del mismo ensayo incluido en Iluminaciones, y dentro de ese PDF incluye varios ensayos de Benjamin, y hay este sobre el lenguaje. Seguro que nos quedan muchas ganas. Hay una parte muy interesante sobre la traducción, os comento ya que sois, y es que Benjamin considera que la traducción es la base del lenguaje, o sea, que la traducción no es algo que sobrevenga luego a lenguajes que ya están instaurados, ¿no? Que todo lenguaje es ya y de principio traducción. Me lo cuenta ahí un poco más, digo, pues os apetece leerlo. Creo que es una idea interesante. Y vale, hay estas esferas de lenguaje en el que no hay violencia. Yo lo quiero dejar solamente apuntado, si me da tiempo, que creo que va a ser que no. Quería comentaros un poco más sobre esto y un poco más sobre qué sucede con la relación entre el lenguaje y la violencia. ¿Qué sucede además? Pues por ejemplo, Benjamin pone un ejemplo curiosísimo, que es por qué le parece que aquí no hay violencia, en ese sentido de violencia legítima, de fuerza de ley, ¿no? Pues solo tenemos que mirar cómo en casi ninguna legislación se penaliza la mentira. Y a él le parece una cosa muy positiva. Claro, nuevamente la situación ha cambiado un poco, ¿no? Hace algunos años se discutía en los Estados Unidos pues todos los problemas en torno a si legislar o no sobre temas de lenguaje de odio, insultos y cosas así, ¿no? Es decir, el lenguaje ahora mismo también es una esfera en la que ha entrado la ley y sobre la que se legisla. Y eso exige quizá otro tipo de reflexiones, ¿no? Tomar la de Benjamin, pero analizar algunos elementos más sobre cuál es la relación entre violencia y lenguaje, o si efectivamente el lenguaje sería ese ámbito donde las relaciones entre humanos están liberados de violencia. Otra de las cosas, que era la que comentábamos antes, donde Benjamin piensa que no hay violencia, era en esta huelga general revolucionaria, que lo que va encaminada es a la destrucción total del derecho, y a él le parecería que ahí no hay violencia. Porque en la aniquilación del derecho pertenece al orden de los medios puros. Esos espacios donde no hay para Benjamin violencia, hemos visto el lenguaje, hemos visto la posibilidad de una huelga que vaya encaminada a no instaurar un orden nuevo, sino a demoler completamente todo tipo de órdenes, las va a llamar con una expresión bastante curiosa, pero bueno, volveremos. Claro, estas ideas así quedan muy poco claras, luego han tenido y han sido sobre todo muy recuperadas dentro de la filosofía contemporánea,
a partir de los 90 muy especialmente. Y, o sea, quiero decir que sí tienen una historia a la que se le pueda dar sentido, que de primeras son bastante llamativas, pero que puede desarrollarse más ahí, ¿no? Que incluso en esa extrañeza pueden dar bastantes cosas que pensar. Es el espacio de lo que Benjamin va a llamar una política de los medios puros. Benjamin se refiere con esta expresión que, como veis, rompe ya completamente con esa distinción medio-fin, porque considera que hay un espacio donde no hay fines, donde simplemente nos vamos a quedar con los medios. Y a lo mejor sí que es fácil conectar desde nosotros, porque yo creo que sí y se ha calado muy hondo en casi toda nuestra cultura política y cultura en un sentido más amplio, esa crítica a la idea de fin, a la de que las cosas, de que algo tiene sentido por algo que la trasciende, ¿no? A ese quedarse aquí ahora con lo que hay y atender a ello, ¿no? O sea, yo creo que sí es un espacio que igual resulta bastante pensable para nosotros. Seguro que se os ocurren también ejemplos. Esa idea de política de los medios puros donde sí ya no hay violencia, ¿no? Porque no hay. La violencia aquí deja de ser un medio. Es lo que va a llamar más adelante, relacionándolo poniéndolo al principio de lo que va a ser todos los desarrollos sobre la violencia mítica y la violencia divina, con el carácter puramente expresivo de la violencia. Que sería la última parte del texto, de la que... ¿Qué hora es, por cierto? Que me parece que... Y cuarto. Perdón. No. Vale, pues señalo solo un par de cosas porque mucho lo que va a desarrollar aquí, fuera de algunas complicaciones que conectan con otras cosas, son elementos que ya hemos ido viendo, ¿no? Benjamin va a distinguir entre una violencia mítica, que para él sería la violencia griega, y ¿qué tiene esta violencia mítica? Esta violencia mítica también es pura expresión. No va a entender, va a poner el ejemplo del mito de Níobe, ¿no? Apolo y Artemis matan a todos sus hijos porque ella ha dicho que ella era mejor que la madre de ellos. Y no lo hacen para castigarla porque no hay una ley previa, ¿no? Es un acto puramente de rabia de los dioses y es expresiva. Pero al final esa violencia mítica, que empieza así, va a terminar siendo también una violencia instauradora de derecho. Leto va a quedar como marca de algo y a partir de ahí sí va a poder surgir un derecho. Y a Benjamin quiere ir a otro lugar que no sea el de esta violencia mítica, que finalmente es una violencia también instauradora de derecho y que lo que parece que es pura expresión termina no siéndolo, ¿no? Sino dando lugar a un orden nuevo. Frente a esta violencia divina, Benjamin va a hablar de lo que podría ser una violencia inmediata, esta violencia mítica, va a hablar de lo que podría ser una violencia inmediata pura, que va a ser una violencia divina. Se supone que esa violencia divina, de la que Benjamin tampoco llega a decir mucho más, es curioso el ejemplo que pone, y es el de... es bastante raro el ejemplo este de Coré. Pues creo que al salir de Egipto hay una revuelta contra Moisés y Aarón de varios de los miembros de las tribus de Israel y ellos apelan a Yahvé y lo que Yahvé hace pues para castigar a estos pues no es a saetearlos como ha hecho Apolo y Artemis con los hijos sino ellos se hunden en la tierra. Ese es el ejemplo que la verdad va a dar Benjamin de violencia divina. Y lo que va a poner como uno de los puntos fundamentales, distinguiendo una y la otra, va a ser la cuestión de la vida, de la relación entre la vida, la ley y la violencia. Una de esas violencias va a buscar la aniquilación de la pura vida, de la simple vida animal, animal y humana, y la otra va a utilizar, simplemente la aniquilación de esa vida para generar una vida justa. Es una distinción bastante extraña, pero independientemente de la extrañeza de ella, ¿no?
O sea, es una causa... la propia oposición entre griegos y judíos, a Derrida le molesta muchísimo toda esta parte de Benjamin, por ejemplo. Quiero decir que es una de estas cosas que realmente te quedas un poco que no sabes por dónde cogerla. Pero hay un elemento que yo creo que sí es interesante, que va a ser que el concepto que va a explicar la distinción entre esas dos violencias va a ser básicamente el de vida. Y Benjamin va a hablar de que hay una mera vida y que no todo lo que vive es sagrado. Quiere decir que algo no es sagrado solo por ser vivo, que la propia vida por tal no tiene por qué estar sujeta a violencia, y va a hablar de otro tipo de vida, ¿no? Una vida justa. Claro, eso así a lo mejor suena terrorífico, pero yo os invitaría a pensarlo, por ejemplo, desde las discusiones sobre los derechos reproductivos, ¿no? Y cómo funcionan ahí, o sea, en un caso en que al final la defensa de la vida puede ser una manera de matar gente, pues este tipo de discurso sobre la sacralidad absoluta de la vida, ¿no? ¿Es la vida sagrada simplemente porque una célula puede que persista o se reproduzca? Eso no es tan claro. Y si esto no es así, ¿qué hace la vida sagrada, ¿no? ¿En qué términos podemos plantearlos? Mira, a hablar de la justicia, de la vida justa. Y dejando ya simplemente... Bueno, la invitación a colocar esta crítica de la violencia es una filosofía de la historia. O sea, lo que queda de fondo aquí es otra idea de tiempo, lo primero, también de lo que... O sea, me voy a meter tampoco por ahí. Benjamin hace una crítica radical de la idea de historia, porque le parece que la historia hasta el momento ha sido el continuo de las... O sea, el progreso como acumulación de desastres, ¿no? Un continuo de los vencedores que en algún momento debería irrumpir y que ahí en algún momento debería irrumpir como acontecimiento, y a partir de otra memoria, que sea una memoria del futuro, pues la posibilidad para los vencidos de esa historia de aparecer de otra manera, ¿no? Es decir, la historia también se convierte así en un espacio de violencia. Pero cabería para Benjamin otra historia. Él habla también de remembranza, va a hablar de la imagen dialéctica, va a hablar de otra idea de tiempo que quede fuera de la línea del progreso, ¿no? Y es ahí donde quiere colocar este espacio de hacer la crítica de la violencia. Y cierro ya, perdón por haberme comido esta clase, con la última frase del texto para enlazarosla de nuevo con la cuestión del lenguaje, simplemente, y con estas cosas, ¿no? El texto termina así: la violencia divina, insignia y sello, nunca medio de santa ejecución, se ha de calificar como, bueno, lo que viene antes es decir, es a retomar de nuevo la distinción entre esa violencia fundadora de derecho y mantenedora de derecho, y lo que va a reivindicar es esa violencia divina a la que va a caracterizar de insignia y sello. La violencia divina, lo que sería, no sería ni una insignia ni un sello son exactamente signos, ¿no? O sea, no son signos en el sentido del signo lingüístico como se entiende después de SOSIR, ¿no? Lo que serían de alguna manera son marcas de otra cosa. O sea, esa violencia divina remite a algo, o sea, se convierte a sí misma como una especie de traza de algo, ¿no? No recurriría ahí tampoco a la idea de símbolo, pero sí esta idea de expresión, de nuevo, esta idea del lenguaje como expresión. Esa violencia divina es expresión de ese ser espiritual de las cosas. Y ahí, y como el lenguaje mismo, esa violencia divina no es un medio. Yo tengo la sensación de que no he conseguido explicaros para nada el texto, que además tiene bastante... No sé si por lo menos han quedado algunos puntos, así esquemas que podéis volver a leer o trabajar de nuevo, os invitar a hacer una nueva lectura del texto o a conectarlo con otros textos. He dejado tan poquito tiempo, si queréis alguna cuestión. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengáis fresca en la cabeza
y queréis plantear ahora. Quizá previa de las que os pudieron surgir a vosotros leyendo el texto. A mí me gustaría que explicases un poquito si el Estado está pensado para luchar contra esa violencia, ¿no?, de carácter natural, ¿eso no es una invitación al anarquismo? Claro, el Estado, para Benjamin, o sea, esa no sería la idea del Estado que tiene Benjamin, por ejemplo. Esa sería la idea del Estado que tiene el justnaturalismo y en parte el derecho positivo, ¿no? ¿Por qué tenemos un Estado? Pues porque si no, en un estado de naturaleza nos estaríamos comiendo los unos a los otros y entonces necesitamos delegar la violencia que nosotros ya de alguna manera tenemos. Para poder tener una convivencia pacífica necesitamos delegar esa violencia en otra instancia, que sería la de la ley, que va a ordenar nuestras relaciones. Esa sería la idea del justnaturalismo, así más clásica, que Benjamin la critica. Y luego, claro, esa idea parte de que en el estado de naturaleza, que era una especie como de mito de los orígenes de todo el pensamiento moderno, ¿no?, que da origen por una parte a las monarquías absolutistas, pero por otra también a los parlamentarismos actuales y que explican pues una idea con la que todavía funcionamos, que es la de representación, es esa, ¿no? De nosotros ya tenemos el poder, nosotros nacemos con un poder y en el estado de naturaleza todos somos iguales, lo que pasa que lo delegamos. Y el Estado ahí vendría a hacer de árbitro, sí, es esa idea. Y lo de Benjamin se parece al anarquismo. Es curioso. Benjamin era un tipo más bien de inclinaciones marxistas, era muy amigo de Bertolt Brecht, pero era un marxista muy raro. O sea, los marxistas tampoco le reconocían como uno de los suyos, con estas cosas así, un poco teológicas. Y es verdad que en este texto, incluso cuando critica, cuando es esa crítica radical de la huelga política frente a la huelga revolucionaria, sí, lo que parece es estar sosteniendo posiciones cercanas al anarquismo. Sí, no sé si hay trabajos un poco al respecto sobre Benjamin, esa línea de Benjamin, pero bueno, él luego su campo, incluso su campo de amigos eran normalmente marxistas como Brecht, pero bueno, desde luego lo que es claro es que es una crítica radical al Estado este texto. Lo que no está claro es que pueda haber, o sea, desde luego sí hay en la tradición anarquista y anarcosindicalista aún después, bueno, al que también apunta Benjamin de alguna manera, ¿no? Esta idea de que en el lenguaje no hay violencia, pues puede ser la idea de en pequeñas comunidades de autoasamblearias pues nos organizamos y aquí no hay violencia. Y aquí puede emerger otro tipo de derecho. Eso. Bueno, no sé si te... ¿Más cosas? Bueno, yo ya te comenté que no tengo formación filosófica. De la misma manera que señalabas que es curioso que el texto no con ese hacia una crítica de la violencia no realiza una definición del concepto propiamente de violencia, ¿no? A mí me resultó llamativo el hecho de que no aparezca el concepto, no sé, por decirlo con un término corriente, el concepto de maldad, en el sentido de que al desmontar la oposición entre medio y fin, existe la posibilidad de una violencia que sea meramente gratuita, una violencia, hacer violencia sobre el otro por el mero hecho de hacer violencia sin ni siquiera conseguir un fin o buscar fundar una situación nueva. Puedes buscar fundar una situación nueva con un determinado acto violento, por ejemplo, si es a gran escala, no sé, se me ocurre en lo que vimos en la película, la utilización de la violación a gran escala como fundadora de un nuevo derecho, en este caso de unas comunidades construidas sobre unos nuevos parámetros raciales, ¿no? Pero el hecho de que no aparezca el concepto de maldad en Benjamin me resultó llamativo porque creo que es uno de los elementos que asocias
a la violencia en cuanto a violencia gratuita. Y también no sé, seguramente estaré totalmente equivocado, pero me da la sensación de que hay como una visión estática de la violencia, en el sentido de que retoma la cuestión de la violencia divina, como hacer que eso se compadezca con lo que es la transferencia de la agencia de la maldad. Quiero decir, en un primer momento, en un pensamiento mítico, sitúas la agencia de la maldad en los dioses, ¿no? Son los dioses los que nos envían castigos porque nos hemos portado mal, hemos incumplido determinadas leyes, sea en distintos tipos de religiones, y tienes el dios como el actor de un acto violento en castigo del ser humano. Una fase de transición en la que el dios puede servirse de la naturaleza, o cuando no está esa agencia divina, es la naturaleza misma la que ejerce un acto de violencia. No sé, pues por ejemplo, pues con un maremoto, ¿no?